Muchísimas gracias por estar atenta, Verónica. Bien, arrancamos con la indemnización. Contemplado en el Decreto Supremo 110 del año 2009. Este Decreto Supremo causó de alguna manera cierta confusión y controversia en relación al periodo de prueba. Lo habíamos hablado en la anterior clase. ¿Qué nos dice este Decreto Supremo? Un Decreto Supremo bastante corto, bien puntual, y que nos habla acerca del derecho que tiene el trabajador a la indemnización. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? ¿Cuántos días tienen que pasar para que el trabajador adquiera este derecho? Ahora lo vemos. Artículo 1, objeto. Dice que tiene por objeto garantizar el pago de la indemnización por el tiempo de servicio para los trabajadores luego de haber cumplido 90 días de trabajo continuo. Entonces, cuando hablamos de 90 días de trabajo continuo, tenemos que considerar el luego de haber cumplido 90 días. Entonces, son más de 90, son 91 días de trabajo continuo. Ahí se adquiere este derecho a la indemnización, producido el retiro intempestivo de que fueran objeto o presentada la renuncia. Entonces, si el trabajador presenta la renuncia, su renuncia voluntaria y todo lo demás, y ya pasó de los 90 días de trabajo, ya adquiere este derecho. ¿Pero en qué consiste este derecho? Artículo 2. Indemnización por tiempo de servicio. ¿Qué es la indemnización? Aquí lo tenemos el concepto. Es la compensación al desgaste físico y psíquico que genera la actividad laboral y se paga en el equivalente a un sueldo por cada año de trabajo continuo o en forma proporcional a los meses trabajados cuando no se ha alcanzado el año. Entonces, tenemos un caso de que un trabajador que de repente trabajó, pongámosle 3 meses y medio, y se retira de la empresa de forma voluntaria, ese trabajador le correspondería este derecho. ¿Y cómo es que le corresponde este derecho? Se los voy a tratar de explicar de una manera bien puntual y ya al final de la disertación ya abrimos la ronda de preguntas y ya podemos reafirmar un poquito más los conceptos. Cuando hablamos de el pago, el concepto, o sea, el monto de dinero a pagar, tenemos que considerar lo siguiente. Romano 3 del artículo 2. La base del cálculo de la indemnización es el promedio del total ganado en los últimos 3 meses o el promedio de los últimos 30 días para trabajadores a jornal. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Tenemos que considerar de que un trabajador, estamos hablando de un trabajador que pertenece a un sector formal, llamémoslo así, el cual recibe una boleta de pago. Dentro de, o en esa boleta de pago se encuentran plasmados los distintos conceptos que le pagan al trabajador. De entrada, el haber básico. El haber básico viene a ser como que la base salarial, digamos, ¿no? El haber básico es, en este caso, tiene que ser sí o sí el salario mínimo nacional. Pero digamos que el trabajador también percibe comisiones, ¿ok? Entonces percibe una comisión, perfecto, y de repente hizo horas extra y de repente hizo, no sé, horas nocturnas. Entonces, cada uno de los puntos que acabo de mencionar se van sumando en la boleta y eso al final hace un total ganado. ¿Ok? Entonces, ese es el total, ese total ganado, sí o sí, es los ha sumado los últimos 3 meses, los últimos 3 totales ganados, los sumamos los 3, los dividimos y lo que nos va a salir es un promedio indemnizable. Es decir, el promedio de esos 3 totales ganados va a ser el monto por el cual pagaremos al trabajador por cada año de servicio. Si de repente el trabajador no llega al año, digamos, llegó a los 6 meses, obviamente será la mitad de ese monto de dinero, del promedio indemnizable. Entonces, así sucesivamente de forma proporcional a los meses trabajados. Entonces, lo que es importante aquí reiterar es de que este derecho lo que prácticamente hace es consolidar la indemnización por el tiempo de servicio una vez cumplido más de 90 días de trabajo. Y el trabajador, si se retira de forma voluntaria o lo despiden de forma intempestiva, es decir, sin justa causa, prácticamente puede exigir el pago de ese derecho, el pago de la indemnización por el tiempo de servicio. Ahora, fíjense algo, para aquellos que ya más o menos tienen un poquito de conocimiento, hablemos del pago del desahucio.
Esto fue muy cuestionado, el decreto supremo, quienes redactaron este decreto, la verdad, fue muy cuestionado. ¿En qué sentido? En el sentido de que el pago del desahucio no tenía mucho que ver con el tema de la indemnización por el tiempo de servicio, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque el desahucio, lo habíamos mencionado en anterior clase, viene a ser como que una multa, llamémosla así en el sentido metafórico, por favor, ya, o sea, para ejemplificarlo. Es una imposición que se le da al empleador que está despidiendo al trabajador de forma injustificada. Alguien se recordará acerca del preaviso y de otro tipo de cuestiones. Ok, pero saquémoslo de la ecuación ahorita. Entonces, el pago del desahucio se da al momento de un retiro intempestivo o de un despido sin justa causa. Entonces, en ese sentido, quiero aclararlo y quiero ser bastante puntual. Perdón, un segundino, por favor. Perdón, mil disculpas. Entonces, volviendo a recapitular, el tema del desahucio se paga en un retiro intempestivo. Y lo que hace este artículo 3 del 110 es aclarar que el desahucio no corresponde en caso de una renuncia voluntaria. ¿Qué es lo que nos dice? Corresponde el desahucio del trabajador que se ha retirado intempestivamente. No corresponde el pago del desahucio a los trabajadores que se retiren voluntariamente. Perfecto. El artículo 4 lo que hace es habla acerca de la consolidación cumplido cada 5 años del trabajador. ¿Y por qué es que nos habla? Ahorita voy a adelantar y voy a después regresar a este artículo 4. Porque la indemnización viene a ser este derecho, como bien lo decía el artículo 2, es la garantía de compensar al trabajador de un pago por su desgaste físico y psíquico. ¿Ok? Eso viene a ser la indemnización. Ahora, ¿qué pasa cumplido los 5 años de servicio? Cumplido